Es un privilegio para mí estar nuevamente aquí delante de la presencia del Señor y llegando a tu casa, llegando a tu oficina, allí en donde te encuentras con esta reflexión que traemos hoy. Y quiero hablarte de el mejor chef o cocinero del mundo, el mejor cocinero de la historia. Y tenemos entre ellos a uno de los más destacados, o al principal, a Antoine Carême, quien fue un rey, o mejor, un cocinero, un chef que preparó la cocina de los reyes en la antigua Francia, en la época antigua en Francia, en la época de la corte francesa, de la cocina francesa. Fue el que como que comenzó allí a que todos los reyes querían tenerlo en su cocina. Pero vamos a ver el ranking de los mejores cocineros de la actualidad, en lo que destacan las redes sociales o la información en la línea y en el internet. Lo que encontramos en primer lugar a Alain Ducasse, famoso chef francés nacido en 1956. Su ascenso a la fama fue gracias a los métodos avanzados de trabajo utilizados en la cocina y por cocinar o cocer alimentos a muy baja temperatura. Es decir, puso la especialidad de cocinar al vapor prácticamente. En segundo lugar tenemos a Louis Andúriz, nacido en 1971 en España. Es uno de los cocineros más famosos de dicho país y del mundo. Ha trabajado en el Bulli para otro cocinero de renombre, Ferran Adrià. Desde el año 1993 tiene su propio restaurante llamado Marguerite, el cual ha sido destacado con el Premio Nacional y el Euskadi de Gastronomía. Esto allí en su país, allí en España. Y no nos podía faltar, en tercer lugar tenemos a las damas, tenemos a las mujeres, y en este caso tenemos Anne-Sophie Pic, cocinera nacida en 1969 en Francia. Es la única mujer francesa que cuenta con un restaurante con 3 estrellas Michelin, la cual ha ganado en 2 oportunidades. Esto para introducir el tema, los 3 cocineros de la actualidad más destacados en el mundo, 2 franceses y un español. Pero hoy quiero hablarte del mejor chef de la historia, el mejor chef de la historia. En Juan 4:32 dice la palabra: y le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bueno, ya se han podido notar, han podido entender de quién me estoy refiriendo, del mejor cocinero de toda la historia de la humanidad, el mejor chef de toda la existencia del mundo. Jesucristo utilizó la comida para dar sus enseñanzas, así como lo hizo con la higuera, así como lo hizo con el grano de mostaza, así como lo hizo con el tesoro, así como lo hizo con aquí, con allá. La comida, la cocina, no iba a ser la excepción para dar sus enseñanzas, para mostrar quién es Él y qué quería hacer y qué va a hacer con cada uno de los que nos acercamos confiadamente ante el trono de su gracia. Entonces, encontramos a Jesucristo no solamente cocinando o mostrando sus dotes de chef, sino que de una manera extraordinaria, porque cuando alguien probaba sus delicias, sus platos, quedaba no solamente satisfecho por la cantidad, sino por la calidad de sus preparaciones. Pero veamos a Jesucristo como chef. Y en la primera oportunidad lo encontramos en las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron.
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esto está en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, en donde este es el primer milagro que realiza Jesús. Por eso él, cuando es guiado, instruido o instado por María, él le dice: ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? A mí, a mi manera de ver, me parecería que le contestó de una manera grotesca, grosera para ser su mamá. Pero es que Jesús sabía quién era él y le estaba diciendo: no es el tiempo de que yo esté haciendo milagros, porque estaría adelantando las cosas. Mas sin embargo, él manifestó su gloria allí comenzó a hacer sus prodigios. Entonces, cada vez que faltó algo en la cocina en donde estaba Jesús, él fue y lo suplió. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Esta fue la primera vez, como lo dije, pero además aprendemos de esto allí en el versículo 5 de este texto, Juan 2, que acabamos de leer, que María le sugirió a Jesús que debía hacer, no le ordenó. Si hubiese sido una mujer de las de hoy, una madre de las de hoy, le dice: bueno, ve y haz que aparezca el vino, porque se acabó. Porque así son nuestras madres, las madres de hoy en día. Al hijo le ordena. María tenía claro quién era Jesús. Ella tenía claro que la autoridad era de él y no de ella. Por eso le sugirió, y por eso él le responde de esta manera: ¿qué tiene que ver esto conmigo, mujer? Porque él estaba diciendo: es que el que decide cuándo y en dónde soy yo, guiado por mi Padre Celestial. Bueno, aquí también aprendemos de este pasaje bíblico, que no solamente era esto lo que María le había dicho, la sugerencia que María le había dicho, sino que es que en la cocina de Jesús siempre habrá cosas mejores. Cuando Jesús prepara algo, siempre se proyectará algo mejor de lo que había anteriormente, tanto en cantidad como en calidad. Y así sucedió con el buen vino que el maestresala probó y le dijo: bueno, todo hombre sirve primero el peor vino, o el vino de menor calidad, y posteriormente primero el de mejor calidad y posteriormente el de menor. Entonces aquí encontramos que este vino era mejor. En Jesús todas las cosas que pongamos en sus manos, todo lo que hace Jesús es de excelente calidad. Así que la invitación, mi hermano, mi amigo, es a estar tomado y llegar a la cocina de Jesús, porque allí encontrarás platos excelentes. La segunda situación que encontramos es en la multiplicación de los panes y los peces, basado en Mateo 14, del 17 al 21. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró, de los pedazos que sobraron 12 cestas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús, en el trasegar de su ministerio, siempre suplió la necesidad de todo aquel que estaba a su alrededor, de todo aquel que se acercaba a él. En esta oportunidad llevaban las personas, esta multitud llevaban 3 días allí, y dice: no tienen que comer, y le invita a los discípulos a que les den de comer. Y los discípulos dicen: pero Señor, ¿dónde vamos a encontrar comida? Ni con 200 denarios, que quizás era lo que tenían en el bolsillo, podemos alcanzar a comprar comida para tanta gente. Y entonces preguntaron: ¿y qué hay? Alguien dijo, por ahí había un niño, nos dice otro pasaje, un pasaje paralelo, que había un niño con los panes y los peces, con los 5 panes y los 2 peces. Estaba por aquí.
el Señor siempre se reserva algo en lo que Él va a hacer. Siempre tiene una estrategia. Al Señor nada se lo coge de improviso. Allí estaba este niño que había guardado esos 5 panes y esos 2 peces, y cuando el Señor Jesucristo los tomó y dio gracia levantando sus manos al cielo, entonces dice la Biblia que se multiplicó y alcanzó para saciar esta multitud. Dice que más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es decir, que pudo haber sido aproximadamente unas 15,000 personas. Porque si los varones estaban casados, cada uno tenía su esposa, eran 10,000, más un niño que tuvieran cada uno, eran aproximadamente unas 15,000 personas con estos 5 panes y estos 2 peces. Todo en la mano de Jesús, porque Jesús allí en sus preparaciones lo hace de la mejor manera. Y aunque algunos historiadores dicen que este pan era de cebada, que era de baja calidad, porque recordemos que era de pronto un niño de escasos recursos, el Señor Jesucristo hizo que tuvieran las vitaminas, las proteínas y la medicina necesaria para el momento. Allí en donde estaban, allí en el desierto, en donde no se encuentra nada, el Señor Jesucristo te provee de panes y de peces. Aunque estés en el desierto, aunque estés en una situación adversa, allí el Señor Jesucristo está dispuesto que cuando tú pongas eso en sus manos, a multiplicarlo y a que no te falte nunca nada. Y dice que sobraron 12 cestas. ¿Cuántos eran los discípulos? Eran 12. ¿Cuántos eran la familia de los discípulos? Eran 12. Entonces el Señor Jesucristo no solamente saciaba la necesidad del que lo seguía, sino también del que lo servía. Y los discípulos eran sus servidores, eran sus colaboradores, eran aquellas personas que estaban allí apoyándole en su ministerio, eran aquellos que le ayudaban. Y el Señor Jesucristo siempre está dispuesto a suplir y a proveer para la necesidad de aquel que sirve. Entonces 12 cestas sobraron, una para cada discípulo, para cada una de las familias de los discípulos, para que cuando ellos llegaran a sus casas no llegaran con sus manos vacías. Entonces llevaron alimento para su casa también. Tú que eres un siervo del Señor, no desmayes. La situación está difícil. Esto de la pandemia ha hecho que se cierren todo tipo de congregaciones. Y lógicamente cayó la iglesia también. Y quizás tú en este momento estás pasando situaciones difíciles, pero tú eres un siervo del Señor, tú estás sirviendo al Señor. Entonces no te preocupes, sigue haciendo la obra del Señor, porque el Señor tiene una de esas cestas preparada para ti. El Señor tiene una de esas cestas preparada para tu familia. Ni a ti ni a tu familia les va a faltar nada. Sigue adelante haciendo la obra del Señor, porque allí a tu casa llegará la provisión abundante y sobreabundante, como le dice el Señor, porque la mano del Señor no es escasa. Y en la tercera situación que encontramos es en la última cena, Lucas 22, 19 al 20. Y tomó pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo vino, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Bueno, este es un acto simbólico, en el cual el Señor Jesucristo le da el pan como representación de su cuerpo, pero le da el vino como la representación de su sangre. Es decir, nosotros necesitamos comer al Señor Jesucristo, comer la palabra que es Jesucristo allí revelado. Te lo he dicho en varias oportunidades y no me cansaré de decirlo. Cuando tú te metes a la Biblia te encuentras con Cristo. Entonces cómete la palabra, cómete al Señor Jesucristo allí en la Biblia, y entonces serás saciado. Tu hambre será saciada, tu hambre espiritual será saciada. Pero también dice la Biblia: abre tu boca que yo la llenaré. También en el sentido natural el Señor proveerá para tu casa, el Señor traerá ese alimento que tú necesitas, pero principalmente el alimento espiritual que estás necesitando. Y el vino, la sangre que representa el vino, es la que limpia toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, todo aquello que nos alejó un tiempo de Él. Pues esa sangre, cuando nos tomamos esa representación en el vino,
nos limpia por dentro, nos trae sanidad, nos trae libertad, nos trae una comunión con el Padre Celestial a través de su Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Allí nos trae ese acto simbólico. Este era el propósito de esta cena. ¿Y por qué? Porque el Señor quiere que tú y yo nos comamos la palabra, nos tomemos el vino, para que pasemos a dar fruto, y fruto abundante, fruto apacible. Tú estás dando fruto. Tú de pronto dices, pero yo no hago nada para el Señor. Bueno, cuando estás viendo una palabra como esta y la compartes con alguien más, estás sembrando en el reino de los cielos. Estás invitando a otro que venga y haga parte de esta obra a la cual el Señor nos ha llamado. Pero te invito a crecer en el ejercicio, a comer la palabra del Señor, a beber su sangre, para que podamos vivir conectados plenamente con Él. Y ya para ir concluyendo, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis entonces. Y entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como unos 200 codos. Al ascender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y se los dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esto está en Juan 21, versículos 4 al 14. Esta manifestación del Señor Jesucristo después de su resurrección. Y como dije, la Biblia no nos dice de dónde sacó Jesús ese pez que tenía preparado. ¿De dónde lo sacó? No sabemos. ¿De dónde trajo el pan? No sabemos. Pero ¿qué importa de dónde vino? Lo importante es que cuando tú y yo servimos al Señor y nos permitimos ser guiados por Él, a donde quiera que Él quiera que vayamos, siempre nos tiene preparado el alimento, siempre nos tiene preparado el terreno, siempre nos tiene preparado todas aquellas cosas que vamos a necesitar. Y los discípulos, dice la Biblia, que venían sin nada, toda la noche de trabajar y no habían cogido nada. Ya era el amanecer. Y el que sabe de pesca, sabe que cuán difícil es pescar de día, cuán difícil es pescar al amanecer. Mas sin embargo, en Jesús no hay hora, ni tiempo, ni lugar. Dice la Biblia que estaban a 200 codos. Un codo equivale aproximadamente a 45 centímetros. Es decir, estaban a 90 metros de la orilla. 90 metros de la orilla. Y dice la palabra que cogieron peces que casi que se rompía las redes, que la barca se hundía, porque eran 153 peces, pero eran peces grandes. Allí a la orilla, allí a la derecha, como el Señor les invitaba. Es decir, debemos dejarnos guiar por el Señor. Si nos dice que a la derecha debemos ir. Si nos dice que a la izquierda debemos ir. Si nos dice que al frente, entonces al frente debemos ir. La diferencia con nosotros es que a veces creemos y queremos saber más que Dios, y queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Pero recuerda, mi hermano y mi amigo, que estás viendo esta reflexión, que estás escuchando esta palabra, que es mejor ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque Él sabe en dónde están los peces que tú necesitas para tu casa, en dónde está la herramienta que tú necesitas para proveer los recursos de tu casa, en dónde está aquello que tú necesitas, el calzado, el vestido. Él es el que sabe y cómo se va a conseguir. Así que te invito a dejarte guiar por su Santo Espíritu. No permitas que vengan cosas que te distraigan.
Porque siempre van a venir. Hay luchas, hay situaciones duras, difíciles, que van a querer que tú desistas del propósito que el Señor tiene para tu vida, de esa obra que tú estás haciendo para el Señor. Y quiero contarle que el hacer estos videos no ha sido fácil. Ha habido lucha desde grabar los videos, para editarlos, para subirlos a internet. ¿Y qué decir? Para que de pronto ustedes lo vean. Ha sido difícil, ha sido complejo, pero seguimos creyendo en el Dios Todopoderoso que nos llamó a hacer esto, que Él pondrá su gracia y tú recibirás a través de Él esta bendición, la provisión que el Señor tiene para tu vida. Cuando inicié esta reflexión, hablé de grandes cocineros, de grandes chefs, los cuales han hecho de la gastronomía, o que la gastronomía se valore, que realmente se vea como una profesión y no como un oficio como se veía anteriormente. Ellos han puesto la cocina en un sitial importante, en ese lugar que debe estar, porque es que es el alimento del cuerpo. Jesucristo nos da el alimento del alma, y para que tú puedas recibir el alimento del alma, tu cuerpo debe estar sano, y ellos se preocupan porque tú y yo tengamos el mejor alimento, el alimento adecuado. Pero quiero decirte que a pesar de que ellos hacen eso, siempre lo hacen con lo que tienen a la mano. Y les felicito y les motivo a aquel que se está preparando para la buena cocina, que siga adelante, porque allí también te va a usar el Señor. Ora. Cada vez que tú estés preparando un alimento, ora y dice: Señor, pon tu gracia sobre este alimento, para que cada persona que lo pruebe reciba sanidad, pero reciba el toque de tu espíritu. Ora, tú que tu sueño es cocinar, hazlo, sigue haciéndolo, no te detengas, porque allí te va a usar el Señor. Y aunque estas personas aportaron tanto para la cocina, y le damos gloria y gracias al Señor por ello, les quiero decir que el mejor chef es el Señor Jesucristo, porque siempre preparó de donde no había o donde había poco. Ellos preparan con lo que tienen y es natural, pero es que el Señor Jesucristo no es natural. Y como lo dije en el video anterior, Jesucristo, en Dios, en la naturaleza de Dios, es diferente a la de nosotros. Y Jesucristo, como era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, cocina en la naturaleza de Dios, y entonces hace que de donde no haya, aparezca. De donde no, donde de pronto la calidad es baja, se aumente la calidad. De donde el sabor no es muy agradable, sea el sabor correcto. Jesucristo es el mejor chef del mundo. Dice la Biblia que tenía preparado un pez con panes. Quise recrear un poco esto, no soy chef, pero quise recrear un poco esto para decirte, mi hermano, mi amigo, en tu cocina está, en la cocina de Jesús está lo que tú necesitas. Tú necesitas a Jesucristo como tu chef, porque entonces Él te preparará la comida que necesita tu cuerpo. Él preparará el alimento que necesita tu familia. Él prepara el alimento que necesita tu cuadra. Él prepara el alimento que necesita tu barrio, tu ciudad, tu comunidad. Él está preparando el alimento que necesita tu nación. Pero más importante que esto, después que ya se nos haya acabado el partido, dice que tiene una mesa preparada para todos los que hemos creído a su palabra. Tiene una fiesta, una comida preparada para 7 años. ¿Te la vas a perder? Yo te quiero invitar a que conmigo avancemos en este propósito y podamos vernos allí, gozarnos esta fiesta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si esta palabra te ha bendecido, quiero invitarte a que le des allí. Si no te has suscrito, suscríbete. Si ya te suscribiste, una sola vez es la suscripción. Dale me gusta, si le puedes dar el del dedito para arriba. Pero además, bendíceme de esta manera. Compártelo con otros que necesitan a Jesucristo en su cocina. Compártelo con ellos. Que Dios te bendiga hoy y siempre.